Yo me publico episodio 31. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de tu publicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto Del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com, tu escuela de autopublicación. Allí encontrarás algunos libros y videocursos que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado al historiador y escritor Sergio Alejo. Sergio es un apasionado del mundo antiguo y escribe novelas ambientadas en las guerras cántabras o el Imperio Romano de Oriente. Se ha pasado por Yo me publico para hablarnos de novela histórica y de su experiencia dentro del mundo de la autopublicación. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Sergio, bienvenido a Yo me publico y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, un placer estar aquí contigo y nada, es una oferta que uno no puede rechazar. Bueno, vamos a ver. Escribes novelas ambientadas en la antigüedad. ¿Por qué has elegido la novela histórica para enmarcar tus historias? Bueno, primero, pues soy licenciado en Historia, he estado muchos años estudiando y investigando, ¿no? Ya un poquito por obligación. Y cuando uno pues entra un poquito en esta línea, pues ya coge un hábito de trabajo y evidentemente luego está la parte del placer, ¿no? Lo que te gusta, el hobby, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho la antigüedad, el mundo antiguo, me ha gustado la historia de Roma, la historia de la antigua Grecia, los imperios olvidados, ¿no? Un poquito que nos quedan muy lejos, ¿no? En el tiempo y yo siempre he sentido un poquito de fascinación por todos estos aspectos, por estos mundos, ¿no? Desde las películas Peplum de hace tantos años, los cómics de Asterix, machacando a los romanos, todo eso, ¿no? Entonces, pues uno va adquiriendo ciertos hábitos y cuando mezclas tu pasión con algo ya un poquito más profesional, pues de ahí surge un poco la novela histórica, ¿no? También es verdad que he leído muchísima novela histórica y ya tiene uno, quieras que no, un bagaje. Uh-huh. Hablando un poco de tu obra, entre tus libros destacan la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, que está ambientada en las guerras cántabras, y la saga de Renovatio Imperii, de la que has publicado este año la segunda entrega con el título de Águilas en África. Cuéntanos de qué trata esta novela, Águilas en África. Bueno, Águilas en África se ambienta en el siglo VI después de Cristo, o sea, una vez ya caído el Imperio Romano de Occidente, que como todos sabréis cayó en el 476 después de Cristo, pues la historia de Roma continúa, pero continúa en la Roma oriental, en el Imperio Oriental, en la parte donde está Constantinopla, ¿no? En cierto momento, a finales del siglo IV, se divide el Imperio Romano en dos partes, ¿no? Y se generan pues la Roma de Oriente y la Roma de Occidente. La de Occidente cae bajo los bárbaros, bajo esas tribus germánicas, en concreto la de los érulos, dirigidas por Odoacro, y la de Oriente pervive 1000 años más, incluso. O sea, que la historia de Roma podríamos decir que es desde el 753 a.C. hasta la caída de Constantinopla en el 1453. O sea, imagínate si es longeva la historia, ¿no? Y la parte o esta saga de Renovatio Imperii pues se ubica concretamente en el reinado del emperador Justiniano I, Justiniano el Grande, ¿no? Que le llamaron. Y bueno, pues trata un poquito las aventuras de uno de sus generales, de Flavio Belisario, llamado también el último romano, el último gran general romano, y yo lo hago pues desde la vertiente un poco de un personaje que le acompaña en estas aventuras, de Cayo Vitelio, un tribuno de su ejército privado, de su ejército de Bucelari. Y narra las aventuras de este personaje y los frentes de batalla y un poquito la Renovatio Imperii es el sueño que tuvo Justiniano, que fue un sueño porque era bastante ambicioso, de reconquistar los territorios perdidos del Imperio de Occidente, ¿no? Y es una aventura, ¿no? Y yo lo que he querido, pues, novelarla un poco y poner personajes de ficción que le acompañen para entender un poquito este periodo que es muy complejo y muy interesante, que es quizá la parte más desconocida del Imperio Romano. La gente se piensa que cuando cae el Imperio Romano en el 476 ya acaba la historia de Roma. Y no, hay una herencia en sus hermanos de Oriente, pero en Europa también sigue habiendo, la parte occidental sigue habiendo todavía tradición romana, porque los romanos otra cosa no, pero huella y imprenta pues dejaron mucha. Uh-huh.
Como ya has comentado, Sergio, estás licenciado en Historia y además estás especializado en el mundo clásico. En tu opinión, ¿se puede escribir novela histórica sin tener unos conocimientos tan amplios o es un género que precisa de cierta erudición? Bueno, yo pienso que primero que cualquiera puede escribir un libro, cualquiera que se lo proponga. Evidentemente, el que tenga una formación académica detrás pues tiene ciertas herramientas y ciertos hábitos por los que le pueden ayudar, ¿no? También es verdad que aquí voy a romper una lanza a favor de todo el mundo, no solo de los académicos, sino que puedes que seas un gran académico, que hayas investigado mucho, que seas una rata de biblioteca, que te desenvuelvas muy bien consultando fuentes, pero que luego no tengas la capacidad de redactar una novela. O sea que yo creo que las dos cosas, una cosa no tiene por qué englobar a la otra. No por ser historiador tienes que ser gran escritor. Y no por ser un gran escritor tienes que tener una licenciatura detrás o una especialidad que te haga de un poquito de bagaje, ¿no? Que te sirva un poco de presentación, de carta de presentación. Entonces yo pienso que mientras sepas complementar la capacidad de poder escribir con la capacidad de saberte documentar y de entender, porque no hace falta tener un título académico ni una licenciatura que diga que eres experto historiador para escribir sobre historia. Entonces yo pienso que tienes que saber conjugar bien las dos facetas, la de escritor y la de investigador. Y si sabes investigar bien y sabes escribir bien, pues oye, yo creo que es la fórmula perfecta. Uh-huh. Incidiendo un poquito en esto de la documentación, bueno, la mayoría de la gente acudimos a Internet constantemente, ¿no? A nutrirnos, pero bueno, no toda la información es fidedigna. A alguien que quiera escribir una novela histórica y no tenga conocimientos de la época ni del lugar donde va a desarrollar la narración, ¿dónde le recomiendas que haga la tarea de documentación? Bueno, es muy importante consultar Internet para momentos puntuales, momentos quizá o aspectos más concretos, pero realmente es lo que tú dices, ¿no? La Internet tiene es un arma de doble filo, ¿no? Te puede dar información, pero también es verdad que la información la puede hacer cualquiera o la puede escribir cualquiera a su modo y a su manera. Entonces, lo más importante siempre es tener una fuente bibliográfica bastante interesante, o sea, poderte rodear de manuales de historia, de ensayos, de revistas especializadas, porque las hay. Yo utilizo muchos manuales y ensayos que utilicé durante la carrera y otros actuales que me he tenido que comprar para renovar un poco las tesis, ¿no? Porque realmente cuando uno investiga, también es verdad que la historia es una ciencia o una especialidad que va cambiando. Entonces vas descubriendo cosas, vas añadiendo nuevas teorías, entonces hay que estar un poquito al día, no trabajar con manuales quizá de hace 20, 30 o 40 años que se han ido renovando, que han apareciendo nuevas hipótesis que han hecho que la historia no se reescriba, pero sí que varíe en algunos aspectos. Entonces sí que es verdad que hay que tener acceso a una buena biblioteca, que la biblioteca puede ser virtual, no hace falta irse a una biblioteca de una universidad ni a una biblioteca para buscar un libro, porque no todo está en un libro físico, sino que hoy en día tenemos también muchísima facilidad para documentarnos. Pero sí que es verdad que las novelas históricas, pese a que sean un relato de ficción, en su mayor parte pues no necesitan de tener o requieren tener un apoyo de documentación y sobre todo de rigor, que eso es lo que siempre decimos los historiadores, ¿no? Y los que no somos historiadores que también escriben novela histórica, ¿no? Porque no me gusta decir que la novela histórica es solo un género para historiadores, sino que cualquiera que se haya documentado bien para mí merece el reconocimiento y el respeto de que se le tache de escritor, ¿no? Entonces no quiero hacer diferenciación porque muchas veces caemos en ese error, ¿no? En decir que la novela histórica es un campo exclusivo para historiadores. No, yo pienso que cualquiera, mientras, como tú dices, se haya documentado muy bien y sea capaz de redactar un relato que se sepa encajar perfectamente en el contexto en el que tú estás hablando. Evidentemente, si yo escribo sobre el emperador Justiniano o sobre Augusto en mis primeras 3 novelas, no tendría sentido pues que me inventase datos que yo quiero hacer que sean reales. Sí que puedo inventarme una trama, puedo inventarme ciertos personajes, pero cuando tengo que encajarlos en un contexto tienen que ser lo más cercanos posibles a la realidad, por no decir que exactos. Entonces yo pienso que sí que es verdad que hay que tener a mano ciertos manuales y ciertos libros y, como ya te digo, revistas especializadas que cada vez hay más y sobre todo la disciplina de la historia, ¿no? Que ayudan muchísimo al autor. Y hablando de la frontera entre la ficción y la realidad, en el caso de la novela histórica, el lector tiene cierta predisposición o tendencia, ¿no?, a creer que lo que está leyendo ocurrió en realidad. Pero claro, como ya comentabas, y la novela también tiene que dejar su espacio para lo ficticio. ¿Hay algún límite a la hora de, digamos, tergiversar la historia?
Bueno, el límite lo pone el autor, ¿no? Entonces sí que es verdad que se puede caer en el engaño de creerse que todo lo que te está contando una novela histórica es un hecho que pasó o que sucedió realmente. Y yo pienso que eso es un error. Entonces hay que... Tú como historiador o como escritor en este caso no puedes hacerle creer a la gente que todo lo que dice tu relato es de ficción. Pero ¿cómo lo diferencias, no, Alberto? Es que ahí radica la diferencia, ¿no? ¿Cómo tú eres capaz de diferenciar lo que es real de lo que es inventado, de lo que es ficción? Entonces, yo me he leído, por ejemplo, en mi primera obra, en esta obra de la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, yo me lo ha comprado algunas personas y una persona me dijo en concreto, recuerdo el ejemplo que me dijo, oye, porque este Tito Valerio Nerva fue un personaje muy conocido y fue un gran soldado romano, ¿no? Y me lo dijo muy, muy convencido. Y yo le dije, bueno, pero es que, perdona, pero es que ese personaje es de ficción, yo me lo he inventado, o sea, existiría alguno que se llamase Nerva o que se llamase Tito o Valerio, pero el personaje concretamente que yo especifico que se mueve en esta horquilla temporal en la que está ubicada la novela, pues no existió de verdad, sino que es una invención mía como algunos o muchos o la mayoría de los que están allí. Sí que es verdad que de momento, en momentos puntuales, introduces a personajes que sí que existieron, Agripa, Augusto o algún otro que pueda estar documentado. Pero yo pienso que por eso, yo pienso que las novelas históricas no tienen que ser tomados como ensayos, como manuales para aprender de historia. Sí que te aproximan a la realidad, ¿vale? Pero no te los puedes tomar como un dogma. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bueno, pues nada, vamos si te parece ahora hablar un poquito de cómo llevas a cabo el proceso para publicar tus novelas. En tu caso, las personas a las que primero les pasas el manuscrito para que te den consejo, es decir, los lectores beta, ¿son también expertos en historia? Bueno, toco un poquito de todo. Se lo paso desde gente que no es experta en historia, pero que le gusta mucho la historia, gente que le encanta la novela histórica, y luego sí, gente que también es experta en tema de gramática y ortografía, porque yo pienso que eso es importante, ¿no? Porque no todo el mundo nace enseñado y evidentemente cuando tú escribes varias novelas, pues también vas generándote un propio estilo y lo vas mejorando. Pero es verdad que las opiniones de los lectores beta, o ya les llamamos los lectores cero, ¿no? Estos primeros que tienen la posibilidad de leerse la novela o los fragmentos de la novela, pues sí que es importante que tengas un poquito de todo, ¿no? Que uno te pueda aconsejar de una cosa, otro te pueda aconsejar de otra, que uno se mire más la parte de la corrección ortotipográfica, que otro te mire el estilo y que sobre todo haya gente que sea devoradora del género, que yo pienso que eso es muy importante porque te sirve para que te den varias opiniones y cuantas más visiones tienes, pues más te permite ir detectando según qué errores que cierto público o cierto lector no lo vería, pero otro que sí que se fija en esos detalles, pues a lo mejor sí que eres capaz de hacértelos ver, ¿no? Y tú como autor, pues si te lees tu novela 15 veces, pues a lo mejor pasas por alto siempre un mismo error porque tú no lo compruebas o tú no te das cuenta de que eso es un error, ¿no? Porque cuando escribimos también estarás de acuerdo conmigo en que a veces te obcecas en el contenido y a veces eres incapaz de ver según qué cosas. Claro. Bueno, he visto que vendes tus libros en la versión de papel, tanto en Amazon como en la Casa del Libro y AFNAC con ediciones Eolas. Cuéntanos cómo fue lo de autopublicar en Amazon en formato electrónico y con una editorial la versión de papel. Bueno, esto es un poquito extraño porque yo publiqué, imagínate, empecé en 2015 con la primera parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, con Misiva de Sangre, empecé con Editorial Círculo Rojo, ¿vale? O sea, autopublicando, y lo hice exclusivamente en papel. Círculo Rojo te envía tus ejemplares a casa, tú pagas por unos cuantos ejemplares, los que tú quieras, y a partir de ahí pues puedes ir haciendo ediciones consecutivas, ¿eh? Y bueno, tú eres el que los distribuyes, o sea, que tienes que hacer un poquito la tarea de organizarte tus presentaciones. Círculo Rojo es el que te maqueta el libro, te lo imprime y te lo envía a casa. Pero eso tú tienes que pagar y luego a partir de ahí pues tú obtienes los beneficios con las ventas que vayas generando. Eso fue el primer libro. Y el segundo también, o sea, el enemigo interior. Estos son los dos primeros libros. Pero ¿qué pasó? Que un día en un festival de recreación romana en León me crucé con un editor que se estuvo mirando mis novelas, le gustaron mucho y me dijo, oye, esto es una saga, ¿no? Yo dije, sí, en principio va a ser una trilogía. Y me dijo, oye, ¿estarías interesado en que te publicara el tercer libro y que te reeditara primero y segundo y coger todo el formato con mi editorial?
Y yo dije, hombre, pues imagínate tú, Alberto, para un escritor que lleva 2 novelas y que no lo conoce casi nadie y tal, pues yo lo vi aquello como una oportunidad y un trampolín, ¿no? Es decir, me dejo ver, alguien corre con los gastos de edición y evidentemente luego están los contratos y el tema de las regalías, ¿no? Que ya vamos a decir aquí que las regalías que te puede ofrecer una editorial pues son bastante bajas en comparación con lo que te puede ofrecer una plataforma como puede ser Amazon, la autopublicación, ¿no? Pero bueno, uno se le pone el caramelito en bandeja, ¿no? Y uno pues al final pues se acaba lanzando, ¿no? Entonces firmé el contrato con esta editorial, con Eolas, y le cedí los derechos del tercer libro y la publicación del primero y el segundo. ¿Qué pasó? Que él no quiso publicar, o la editorial, en este caso el editor, no quiso publicarme la versión en ebook, pues porque me decía que no creía mucho en el formato digital. Y firmamos dentro del contrato, pues hicimos una cláusula en la cual pues había, a partir de ciertos años, esos derechos en digital, si él no había publicado, se liberaban. Entonces me los cedía a mí exclusivamente. Entonces yo, como sí que vi que el formato digital estaba en auge, lo que decidí fue publicar los 3 libros, la trilogía, en formato digital directamente en Amazon. O sea que hice como un testeo, como una prueba, ¿no? Y me di cuenta que realmente el formato digital vende más que el formato papel, y publicar con Amazon, pues el autor a nivel de regalías se lleva un porcentaje bastante más alto. Entonces, mi experiencia con la editorial, ya tengo que decir que no es que haya sido muy positiva. Imagino que todos los que han acabado publicando libros a lo largo de su vida y han tenido su experiencia con editorial, su experiencia con autopublicación, pues la mayor parte pues se deciden por el tema de la autopublicación, que yo sé que es quizá una de las próximas preguntas que me plantearás, ¿no? Bueno, ya creo que ya ha quedado contestada. Pero sí. Bueno, sí, y esto va así un poquito, ¿no? Y es que realmente a nivel contractual y a nivel de los beneficios que puede sacar un autor, pues yo pienso que Amazon a día de hoy te ofrece unas ventajas que no te ofrece una editorial. No solo por los beneficios, sino porque realmente, si tú eres un buen escritor y te sabes establecer o elaborar una buena campaña de marketing, de promoción, te sabes anunciar y te sabes vender, la editorial realmente tendrá tu libro durante, de los 4 o 5 años que puedas tener de contrato, le sacará jugo 1, 2 o 3 meses a lo sumo, ¿no? Porque realmente luego seguirá publicando más libros. Entonces, el que realmente tiene el interés en que se te conozca eres tú como autor. Entonces, yo pienso que ¿para qué llevarte un porcentaje tan bajo del libro si luego al final vas a acabar haciendo tú el mismo trabajo de publicación o de promoción o más? Porque tienes que darte a conocer. Yo soy el primer interesado en que la gente me compre el libro, pero evidentemente detrás de eso tiene que haber una campaña de marketing, una campaña de publicidad, invertir tiempo, un poquito de dinero si es necesario, porque también eso sí que es verdad que Amazon pues te ofrece las campañas de publicidad que están relativamente bien y son sencillas de hacer y te dan mucha visibilidad. Entonces, si me tuvieras que decir ahora, si me lanzaras la pregunta, ¿te arrepientes de haber publicado con una editorial? Yo te diría que no, ¿vale? Porque ahora lo he probado todo. Ahora he probado el formato de editorial Círculo Rojo, que es también de autopublicación, el formato de la editorial y el formato posterior de la autopublicación en Amazon. Entonces yo puedo decir que la experiencia me ha enseñado a que de todos estos 3 modelos que he podido experimentar, quizás el que más buenos resultados me está dando es el de Amazon. Y claro, no tienes tanta visibilidad porque inicialmente, como puedes tener con una editorial, porque es verdad que se te publica una gran editorial, tú estarás allí durante unas semanas, estarás ahí que se te verá en todas partes, en todas las librerías, y tienes pues más tirada, ¿no? Porque llegas a todas las librerías en formato papel y si te la hacen en digital, pues también te pueden anunciar en Amazon. Entonces, sí que es verdad que tiene sus ventajas y Amazon pues tiene otras, pues que llegas a todo el mundo. Es una librería que está, o un escaparate que está disponible para todo el mundo con aprovechando pues el beneficio que te otorgan las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es un poquito de todo, ¿no? Entonces, la experiencia me ha dicho que de las 3 partes yo me quedo sin duda con Amazon, pues porque darte a conocer con una editorial o eres un primera espada, o eres
en el campo de novela histórica, un posteguillo que se va a Planeta o una editorial de este calibre, o si no, los que no tenemos esa suerte o los dioses no nos han bendecido con esa fortuna, pues tenemos que hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Y Amazon te ofrece unas herramientas que están muy bien, que tú ya lo dijiste muy bien cuando explicabas el tema de autopublicar con Amazon, que escuché tus programas y realmente me sentí muy identificado con todo el tema y todo lo que tú exponías. Y bueno, solo por curiosidad, para cerrar ya ese tema de ediciones Eolas, en los aspectos como las decisiones como la portada, el precio y la maquetación, ¿eso lo tomaba la editorial unilateralmente o contaban contigo para algo? No, el tema de las portadas, por ejemplo, las trabajamos en conjunto y la maquetación también. Cuando ellos tienen todo el material maquetado, pues te van enviando para que tú vayas revisando. O sea que en ese aspecto no hubo ningún problema. El precio ya es otra cosa. El precio ya no lo decide el autor, simplemente lo decide la editorial, pues porque me imagino que tendrá unos márgenes que ellos sabrán pues lo que han invertido en maquetar, en imprenta, y ellos son los que acaban poniendo luego el precio al ejemplar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sí que es verdad que los márgenes me parece que luego se lleva un autor siempre bastante fijos, ¿no? No son muy elevados, y ya lo decía también Santiago Posteguillo, ¿no? Que es un gran escritor de novela histórica, que por cierto no es historiador, sino que es licenciado en literatura, pero es un gran escritor de novela histórica. Pues Posteguillo lo decía, ¿no? Que él por cada libro pues saca un beneficio muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces yo en ese aspecto también me siento muy identificado con él, y pienso que las editoriales tendrían que ser un poco más competitivas para ponerse, no a la altura, pero sí quizá hacerles un poco de sombra a las plataformas como Amazon, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es atraer a esos autores para que se vayan con ellos. Entonces necesitan un caramelito. Y yo entiendo que hay muchos intermediarios, ¿no? Y evidentemente la calidad del producto final, a lo mejor una editorial, a nivel de papel no es el mismo que el que te pueda dar Amazon. Pero realmente, si tú tienes en cuenta que vas a vender muchísimo más en digital que en papel, yo pienso que los gastos que puede tener una editorial, al fin y al cabo, no son tan elevados. Entonces yo pienso que aquí, como crítica constructiva para las editoriales, si nos escucha algún editor, que no sé si lo harán, pues es aconsejarles pues que con los márgenes que se conceden en regalías a los autores, pues yo pienso que tendrían que ser un poquito más, podríamos decir, más generosos, porque el trabajo real, el trabajo de esfuerzo, de creación y de corrección y de muchas veces tantas horas, pues es el del propio escritor, ¿no? Entonces yo pienso que eso tendría que tener una recompensa más elevada para que la gente pues se planteara ir con ellos. No sé. Muy bien. Bueno, pues vamos a aparcar a las editoriales tradicionales, si te parece, y nos vamos a centrar en Amazon, no puede ser de otra manera. ¿El archivo electrónico para subirlo a la plataforma de Amazon lo creas tú o lo contratas? No, lo creo yo. De verdad que es un procedimiento bastante, bastante sencillo. Es simplemente buscar el archivo y pasarlo al formato que te pone el propio Kindle Publishing, ¿cómo se llama? El KDP, ¿no? El Kindle Direct Publishing. Es una plataforma bastante sencilla. Ya me parece que también lo explicaste tú en cómo subir un libro a KDP. Ellos te guían bastante cómo tienes que hacerlo. Existen programas para hacer el paso y el convertirlo. O sea que es bastante, bastante asequible. Es verdad que uno aprende con el ensayo-error, ¿no? Si miras el primero que subí, el primer ensayo que hice del ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, que lo hice, fue como un poquito un campo de pruebas. Allí sí que es verdad que tuve algunas dificultades, pero poco a poco, incluso los propios lectores, si ya tienes algún conocido que domine, pues te dice, hostia, mira, me he bajado tu libro y tiene algunos errores de maquetación. Yo utilizo este formato o lo hago de esta manera. Entonces, poco a poco vas aprendiendo y vas mejorando. Esto es todo como el buen vino, ¿no? Cuando lo dejas reposar, pues en este aspecto, si tienes el apoyo de gente que te rodea y que está dispuesta a echar un cable, porque en esta comunidad me he dado cuenta que cada vez hay más gente que colabora y que altruistamente pues te ofrece su ayuda, ¿no? Es verdad que cuando alguien quiere publicar un libro y me pregunta a mí, pues yo le he dicho, pues mira, yo lo he hecho así, o sea, o aquí donde haces esto, yo lo subiría de esta manera, o en cuanto a portada, pues es mejor que lo hagas así o de esta manera. Entonces, sí que es verdad que hay mucha solidaridad entre la gente que publica en Amazon, ¿no? Yo me he dado cuenta que son muchos los autores que te ofrecen la ayuda o que como tú hacen unos tutoriales, ¿no? Porque realmente esto ayuda bastante a que la gente le quitas esa incertidumbre o ese miedo que pueda tener inicial, poniéndoles o exhibiéndoles cuál es la manera de proceder, que realmente con KDP, con Kindle, es muy fácil hacerlo y evidentemente tiene sus secretillos, ¿no? Pero si tú te metes en internet, también hay gente que te hace tutoriales, que te explica paso a paso cómo hacerlo y eso
facilita mucho el trabajo y hace que la gente pierda el miedo, ¿no? Si tú quieres publicar tu libro, no tienes que hartarte de enviar manuscritos a editoriales que o bien no se lo miran o bien lo meten en un cajón porque tienen una cantidad de trabajo acumulado. Entonces, esta es la mejor manera de poder publicar todo lo que tú tienes. Que luego Amazon pudiera tener más o menos filtros, pues también es verdad que sí que hay cosas que se publican que dejan un poquito mucho que desear, y en este aspecto pues quizás la gente desconfía un poquito más del libro autopublicado. No sé tú qué opinarás, pero a mí me da la sensación esa, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Sí, hay cierto estigma, ¿no?, ante el autor que se autopublica, pero bueno, yo creo que cada vez el autor es más profesional y cada vez también los lectores se están dando cuenta de ello. Las ventas están ahí, desde luego. Prácticamente están a la par las ventas de autores que publican con editoriales tradicionales en cuanto a libros electrónicos, que los que se autopublican, que seguir trabajando bien y poco a poco quitarnos esta losa, en buena parte merecida, porque como tú bien dices, por ahí hay cosas publicadas que no tienen mucho sentido que vean la luz. Es lo que tiene Internet y es lo que tienen estas plataformas, que al no ver ninguna traba ni que llamar a ninguna puerta, pues bueno, pues de todo hay. Sí, también es cierto que hay muchas obras que se quedarían silenciadas porque no hay una editorial detrás que te lo publique. Entonces, también es verdad que se corre el riesgo de dejar perder mucho buen material porque no hay una editorial que se moje por un editor por un autor que no es conocido. Entonces, esta sí que es una buena manera de darse a conocer. Y también es verdad que muchos primeras espadas, muchos grandes escritores también se están pasando al formato de la autopublicación porque ven que digamos que se puede llegar a muchísimo público. Entonces, digamos que sí que tendría que haber algún filtro más, pero tampoco cerrar las puertas en balde como hacen también muchas editoriales, ¿no? Que se dejan caer en el olvido grandes obras que merecerían ver la luz. Claro. Y respecto a la promoción, ¿cómo promocionas tus libros? ¿Tienes alguna estrategia concreta? Bueno, de vez en cuando está bien hacer algunos descuentos, hacer alguna rebaja, pues aprovechando algún momento puntual, algún momento destacado, alguna fecha señalada. Yo pienso que es importante, sobre todo en los formatos de las trilogías o de las sagas, pues de vez en cuando ir haciendo una oferta en el primer libro para que la gente le coja el gustillo, se enganche y te pueda comprar el segundo, que yo pienso que eso es esencial. También el propio Amazon te ofrece la posibilidad de entrar en campañas publicitarias, que eso está muy bien. Amazon te hace pues unas estadísticas y cuando ve que estás vendiendo mucho, pues te ofrece la posibilidad de darte a conocer más, de hacerte aparecer en primeras páginas. Imagino que va todo por palabras, ¿no? Pues eso es muy, muy importante cuando Amazon te ofrece la posibilidad de poner las palabras clave, ¿no? Que tú te puedas anunciar bien y te puedas posicionar bien. Esto me parece que muchos autores ya lo tienen más que estudiado, ¿no? Y luego también el propio Amazon te ofrece la posibilidad del ads, ¿no? De hacer unas campañas publicitarias que generando ingresos, ¿no? O sea, tú pagas un tanto por ciento, todo va luego por los clics, por las veces que te compran, por las veces que entran dentro del anuncio, lo hacen formato anuncio, y esto lo puedes hacer cuando quieras. O sea, que tú puedes iniciar una campaña de publicidad y la puedes detener cuando quieras. Esto pagando, evidentemente. Y luego la propia Amazon pues te selecciona para hacer estas campañas pues en base a las ventas que tú hayas tenido, el posicionamiento que tengas en la lista por palabras clave o por género, que eso también es muy importante, englobarte en los géneros, ¿no? Donde yo me pongo en ficción histórica o la saga de las crónicas de Tito Valerio Nerva, por ejemplo, la tengo metida en misterio histórico, que también está muy bien, ¿no? Porque quieras que no, ya acotas un poco el tipo de público que busca, porque hay gente que dentro de la historia le gusta más las novelas de intriga, pues lo que hace es buscar en géneros concretos. Entonces eso es también muy importante. Y luego están las propias campañas de publicidad que puedes hacer tú a través de las redes sociales. Es verdad que yo ahora tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Telegram, o sea, todo lo que no había tenido nunca y que mi faceta de escritor pues me ha obligado a tener. En cierto modo, obligado lo digo como, a ver, entre comillas, ¿no? Porque si uno se quiere dar a conocer, pues evidentemente necesitas visibilidad y esa visibilidad pues requiere un trabajo, como he dicho antes, un esfuerzo y el promocionar, el hacer ofertas, que las ofertas lleguen a toda la gente que se une a ti. Yo ahora, por ejemplo, también estoy haciendo podcast con la Biblioteca Perdida y lo que hacemos es pues que la gente me conoce pues porque escucha la sección que tengo yo dentro del programa de la Biblioteca Perdida. Ahora también he empezado a hacer en Facebook Live, hacer directos
con un compañero que es también escritor y hacemos pues charlas y debates de divulgación y hablamos sobre la antigua Roma, sobre la divulgación en sí, sobre aspectos más concretos como puede ser el papel de la mujer en la antigua Roma o el ejército romano, la evolución o no sé, un montón de temas, ¿no? Traemos invitados y quieras que no, pues todo esto te ayuda a tener más visibilidad, ¿no? Crearte un canal de YouTube donde puedas colgar este contenido para la gente que no tenga Facebook, o sea que hay que abrirse todas las ventanas posibles y sobre todo no dejar de promocionar. Sin ser un plasta, porque evidentemente tampoco puedes estar cada semana colgando 3 posts y 4 anuncios diciendo a la gente, compra mi libro si te gusta la historia de Roma. No, hay que ser selectivo y hay que saber cuándo entrar. Lo que no puedes hacer es cansar a la gente siempre con tu promoción, porque si no van a decir, mira este tipo que no vende y lo que quiere es vendernos su producto y luego resulta que no vale nada. Entonces es muy importante generar estas promociones y que la gente te vaya dejando los comentarios luego sobre todo en Amazon, que es de donde las reseñas, ¿no? Las famosas reseñas literarias que la gente que te lee pues te las va dejando y eso hace que la gente muchas veces, no sé si te pasará a ti, Alberto, pero yo cuando me compro un libro a veces lo primero que voy es mirar la cantidad de páginas que tiene, me leo la sinopsis, que esto es muy importante también, lo que tú pones en el breve resumen que te pone Amazon y luego te vas a las opiniones para ver qué opina la gente de esa obra. Entonces yo pienso que es muy importante tener una buena, no cantidad, sino calidad en esas reseñas. También cantidad, evidentemente, pero también hay que contar que te vas a encontrar a trolls, o sea, gente que te va a criticar y te va a poner una estrella pues porque le caes mal o porque empezó a leer tu libro y no le acabo de gustar. Yo tengo, por ejemplo, alguna reseña de una estrella que se centra exclusivamente en un aspecto del libro, en una cosa única, de una novela de 500 páginas, que dices, oye, pues de todo esto, si te has fijado en esto, quizás que tampoco te lo has leído del todo. Entonces queda como un poco que hay que aprender a convivir. Cuando veía la primera reseña de una estrella me entraba como un mal cuerpo, se me ponía un mal cuerpo como diciendo, ¿ahora qué pasará? Ahora que lea, el que entre verá esta estrella y dirá, vaya mierda de libro, no me lo voy a leer. Pero bueno, luego es verdad que la gente te va poniendo opiniones buenas y bueno, es un poquito un juego de irte posicionando poco a poco, pero también depende de lo que te he dicho antes al principio del programa, ¿no? De lo bien o del esfuerzo que tú hagas al posicionarte. Entonces tienes que trabajar, tienes que promocionar, tienes que hacer ofertas, que yo siempre pienso que es importante. Por ejemplo, sin ir más lejos, se me ocurrió un día hacer una prueba con misiva de sangre y la puse a 0,99 el libro digital. Y dije, durante un día estará misiva de sangre a 0,99. Yo aluciné la cantidad de gente que me compró ese libro ese día, o sea, solo ese día. Evidentemente las regalías son más bajas, pero tú vendes una cantidad de libros espectaculares. O sea que... Y la visibilidad que le otorgas a ese libro luego en las listas también viene muy bien para subir puestos. Correcto. Entonces hay que saber aplicar las herramientas en los momentos clave y no hay que pensar tanto en el, ostras, de 199 me voy a quedar 30 céntimos por cada libro vendido. Dices, ya, pero es que vas a vender una cantidad de libros que te va a salir a cuenta y tendrás lo que tú dices, la visibilidad, que para mí es una pieza fundamental, ¿no? Sin ir más lejos, haciendo una campaña, por ejemplo, del Amazon Ads, de la publicidad que te ofrece Amazon, conseguir situar ¿sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, que es el primer libro que escribí, el primer pequeño ensayo. Lo conseguí, ha estado el número 1 en ventas en historia antigua durante cerca de 3 meses, oscilando entre primero, segundo, tercero, y todo esto en posicionamiento también por publicidad, porque la gente va entrando, le va gustando, va opinando, la gente va leyendo reseñas, le va gustando, el precio es también tirado de precio, o sea que hay que saber un poquito moverte en el campo de la promoción y saber en qué momento entrar. Esto es un poco como en la bolsa, ¿no? A ver, ahora entro que está todo más bajo y pujo y subo más para que mis acciones suban. Pues no sé, sería un poquito un símil salvando las distancias, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que arriesgarse un poquito y porque unos días pierdas más dinero porque tengas que bajar el precio de tu libro, lo sacrificas a cambio de que llegue a más gente y esa gente le guste y luego te siga, porque si le gusta tu estilo literario, evidentemente luego se comprará cuando salga un libro nuevo, tú estrenes una novedad, tienes muchos números de que esa gente te lo compre porque le ha gustado cómo escribes. Entonces hay que arriesgar, ¿no? A veces hay que sacrificar algo para obtener un bien mayor. Claro, y como tú muy bien dices, hay que ser un poco estratega y bueno, cuando tienes los libros ahí que están a punto de entrar en los 5 primeros, pues quizás sea el mejor momento tanto para invertir en publicidad de pago como para hacer alguna promoción para ya sí que meterte ahí en el podium y esperar ahí un tiempo, aguantar y yo creo que sí que es el mejor momento para invertir.
Bueno, hemos hablado ya de Amazon, del programa KDP Select y de algunas de sus ventajas. En tu caso, sin entrar en cifras, ¿qué te produce mayores regalías? ¿Las ventas o las páginas leídas? Pues va un poquito a la par, ¿eh? He estado mirando las estadísticas y realmente el programa KDP Select te da pues también mucha visibilidad, ¿no? Porque yo luego me miro, a veces analizo las páginas que se leen de cada libro, porque lo que sí que es verdad es que Amazon te da un despliegue de estadísticas brutal, te los ajusta muchísimo y tú como autor pues puedes controlar qué es lo que estás vendiendo más, qué páginas o qué libros están leyendo más páginas, te los posiciona, en qué país, bueno, que yo pienso que en este aspecto eso es una parte fundamental para un autor para poder gestionar lo que hace y sus próximos movimientos. Y realmente una editorial nunca sabes qué es lo que estás vendiendo hasta el final cuando te dicen, has vendido tanto dinero de este libro. Entonces piensas, pero ¿cuáles son los movimientos estadísticos por días, por meses? Eso una editorial no te lo da. Y Amazon pues tienes este programa que está muy bien, que te permite ver estadísticas en tiempo real, o sea, de hoy para mañana. Y ciñéndome al tema de las páginas, pues inscribir todos mis libros, que es lo que he hecho, inscribirlos en el KDP Select, pues me aporta pues quizá un 50%, estarían rondando, sin ser muy exacto, pero me aporta más o menos la misma proporción de regalías en ventas que en páginas leídas. Y si tengo que decir en ventas, el ebook se lleva la palma. O sea, el formato digital hoy en día vende muchísimo y es mucho más fácil y llega a cualquier parte. Que el formato papel pues también tiene sus limitaciones en según qué países. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, Sergio, pues ya pasando a otro asunto. Tienes un blog y un canal de YouTube, como has comentado. ¿Qué asuntos tratas en ellos? En el blog lo que hago es sobre todo promocionar, poner enlaces de venta de mis novelas, de mis ensayos, y lo que tengo luego es un apartado dedicado a artículos. Entonces esos son artículos de contenido gratuito que la gente se puede descargar y todos dedicados al mundo antiguo, a personajes, a anécdotas, a batallas, a curiosidades, y todo esto pues oye te da pues una promoción porque yo lo que hago es luego compartir en redes todo este contenido, ¿no? También empecé una parte de relatos cortos que quedó pues en un relato que se titulaba Un norte vano, que estaba ambientado en el paso de las Termópilas, pero no desde el punto de vista de los valientes y grandes espartanos, sino de los tebanos que estuvieron allí con ellos, ¿no? Hice una serie de 10 relatos donde la gente podía verlos gratis también, descargárselos gratis, que esto te permite que si tú vas un día en el tren o en transporte público y tienes el móvil, pues son relatos que los lees relativamente rápido, igual que los artículos. Yo pienso que un blog es esencial pues también cuando tú quieres escribir y sobre todo va bien también para promocionar porque te permite compartir y enlazar con el resto de redes sociales. En formato de YouTube quizá al principio no lo potencié mucho porque no es la plataforma que más rendimiento me dé. Es verdad que empecé a hacer unos directos con el tema del confinamiento para entretener un poco a la gente que ya me seguía del podcast de la Biblioteca Perdida y otros los que se fueran uniendo. Sí que es verdad que el formato de divulgar hablar solo delante de la cámara es un poco más complicado porque el monólogo siempre suele ser un poco más aburrido y captar la atención de la gente si haces un vídeo muy largo es difícil. Entonces luego me pasé al formato Facebook Live y ya lo hice con un compañero, ¿no? A 2 voces. Y lo que dice 2 voces acaba siendo 3 y 4 con invitados. Y estamos ahora pues a la media de unas 2.000, 3.000 reproducciones de estos directos de Facebook, más luego los que hay que añadir de YouTube, porque ese formato de Facebook luego lo paso a YouTube, porque muchos de los que estaban en YouTube me decían, pero ahora te pasas a Facebook y yo no tengo cuenta de Facebook. Y yo les dije, no os preocupéis, que yo convertiré el archivo de Facebook de la charla y lo pasaré a YouTube para que lo podáis ver. Entonces, como ves, todo enlaza una cosa con otra y uno acaba teniendo tantos frentes abiertos y tantas puntas de lanza que a veces se hace hasta difícil y es verdad que de vez en cuando te puedes olvidar, ostras, pues esto no lo subí a YouTube o esto no lo comparto y luego en un grupo de Telegram o esto en el Instagram, porque cada red social pues tiene sus seguidores y su manera de publicar, ¿no? Porque hay que adaptarse un poquito a Instagram, por ejemplo, que es más de fotos, que es más visual, al YouTube, que es más de vídeo de formato corto, Facebook, que tiene la posibilidad de postear, y luego Twitter, que yo es que no consigo hacerme con Twitter, es como la red social que tengo muchos seguidores, pero es que no sé cómo trabajarla. No sé si hay gente que sea especialista en Twitter y me pueda dar un consejo, porque es complicado esta red social, ¿eh?
Sí, yo creo que ha ido un poco a menos, la verdad, porque, bueno, con los escritores y escritoras que yo hablo, tampoco les resulta muy rentable el tiempo que invierten en Twitter, pero bueno, también como llevan ya mucho tiempo y tienen muchos seguidores, pues algunos siguen utilizándolo. Pero bueno, yo creo que Facebook también depende mucho de la audiencia a la que tengas, ¿no? A lo mejor sí que puedes encontrarla en Twitter, pero así en general, por la gente con la que yo hablo, Twitter ha bajado bastante, ¿no? La rentabilidad. Ahora, bueno, Facebook, Instagram incluso es donde más se vuelcan. Aunque bueno, lo que se lleva la palma en efectividad es la lista de suscriptores, eso sin ninguna duda. En cuanto al canal de YouTube y hablando de, pues eso, del tiempo que te puede llevar su creación y mantenimiento, entonces, según tu experiencia, si nos ceñimos únicamente a la promoción de novelas y a las ventas que se pueden adquirir a través de ello, ¿resulta rentable crear un canal o tú cómo lo ves? Bueno, yo el canal de YouTube ya te digo que para mí a nivel de visitas y de visualizaciones son muchas menos que si haces un directo en Facebook, por ejemplo, porque sí que es verdad que en la página de Facebook ya tengo muchos seguidores y entonces yo ahí anuncio que voy a hacer un Facebook Live, la gente se conecta y tú ya tienes el público habitual que te puede seguir en un directo y si luego lo compartes en diferido, porque luego lo cuelgas, sí que es verdad que llega a muchísima gente porque puedes compartir en muchísimos grupos. En cambio, un directo de YouTube me estoy dando cuenta que no me genera. Entonces, como viene a ser un trabajo indirecto, indirecto en el sentido de que yo lo saco de otra red social en la cual ya he obtenido alguna ventaja, a mí no me genera un esfuerzo. Cuando empecé con YouTube sí que me di cuenta que costaba llegar a los seguidores. En directo puedes tener pues unas 10, 15, 20 personas, pero luego la gente parece que como no entra en el YouTube. Yo veo a YouTube más como una herramienta de vídeos cortos, ¿no? De formatos breves, de 20, 30 minutos, porque luego yo como usuario de YouTube, a veces es verdad que también cuando veo un vídeo demasiado largo no lo acabo de finalizar. Entonces me he dado cuenta que quizás el YouTube es un vídeo o un formato para utilizar vídeos que no sean demasiado extensos. Y yo cuando hago estos directos con Ángel o con alguno de los invitados, pues mira, nos vamos a la hora y media, 2 horas de divagación y a la gente le gusta y luego es capaz de aguantarte, pero veo que el público de YouTube quizá es más de vídeos cortos, no sé, me fijo a veces los youtubers que hacen vídeos breves y suelen estar entre los 20-30 minutos, ¿no? Y también me estoy dando cuenta que quizás esa es la fórmula y no se ajusta tanto al contenido de las charlas que yo pueda hacer o de los debates que podamos hacer con invitados, ¿no? Que requieren más extensión de tiempo y que inevitablemente pues el público que va a YouTube yo pienso que no tiene ese tiempo tan, tan grande pues para dedicarle y además cuenta que YouTube el error que tiene, yo pienso esto ya es una crítica que hago yo desde aquí a nivel personal en base a la observación y es que al igual que un podcast en iVoox te puede permitir pausarlo, continuar y no tener que tener el móvil encendido porque tú lo puedes tener bloqueado y escucharlo, YouTube en el momento que tú bloqueas el móvil te bloquea el vídeo, entonces es un poco incómodo. Por eso para mí el formato podcast también está muy bien. Las redes como iVoox, Spotify o iTunes, etcétera, etcétera, te permiten la comodidad de no tener que tener el móvil encendido y que siempre vaya sonando. Entonces tú te pones un podcast y te vas a dar una vuelta, caminas, lo llevas en el bolsillo y cuando llegas a casa le pones el pausa y al día siguiente cuando vuelves a enchegar lo puedes coger desde el mismo momento o incluso desde un minuto atrás que te tira para refrescarte lo último que escuchaste. Entonces yo YouTube esta plataforma no lo hace. Entonces yo pienso que esto para mí, desde mi experiencia particular, evidentemente habrá gente que será youtuber y que le funcionará muchísimo y que tendrá miles y miles de visualizaciones. No es mi caso, entonces YouTube lo tengo como algo más secundario que me sirve pues como apoyo, porque a ver, hacer la conversión del vídeo de Facebook a YouTube no te genera tampoco ningún estrés y preparar un post no es lo mismo porque ya te viene con el vídeo editado del directo que no hay que cortar, no hay que hacer nada, entonces los errores pues van incluidos también en el directo y en YouTube pues no hay problema. Yo pienso que no me genera un esfuerzo extra. Uh-huh. Bueno, pues ya para ir terminando, Sergio, canal de YouTube, redes sociales, página web, dinos dónde te pueden encontrar los oyentes que estén interesados en tu obra o en saber más de ti.
Bueno, el blog es muy sencillo, es www.sergioalejogomez.com y desde allí pues tienes los enlaces pues para ir a las páginas de Amazon. Igualmente, si tú entras en Amazon y quieres buscarme, Sergio Alejo Gómez, y ahí te sale mi página de autor y te salen todas las obras que tengo disponibles. En Facebook, pues muy sencillo, ya verás que no me complico la vida en exceso. Tengo una página de Facebook donde me buscas Sergio Alejo Gómez, pam, y te lleva allí. En Twitter, pues Sergio Alejo Gom, Sergio, no, es que como no lo uso prácticamente para nada, bueno, si Nada, no te pones preocupes. Sergio Alejo Gómez, ahí me encontrarás. Y luego tengo el Instagram, que es muy visual, pero que realmente el hecho de no poderte permitir poner un enlace de compra o un enlace para ir a un post, pues también es un poco complicado, ¿no? Esto te genera, para un autor que se basa un poco en poder colgar un enlace, es difícil Instagram como red también. Esto es más para los influencers que sean guapetes y que tengan mucho que enseñar en su cuerpo, ¿no? Porque yo, al fin y al cabo, me puedo hacer una foto con un libro, colgar la foto de mi libro, pero con los otros canales es bastante fácil encontrarme. Claro, bueno, Instagram te permite enlazar, pero a partir de no sé cuántos miles de usuarios que tengas siguiéndote. En ese caso sí. Pero bueno, sí, ese es uno de los handicaps que para los mortales tiene Instagram. Para los que no estamos en la cumbre del Olimpo, ¿no? En la cima del Olimpo, pues nos cuesta más. Pero bueno, también es verdad que la gente puede seguir a través de iVoox los podcasts con los que colaboro con la Biblioteca Perdida y con la Biblioteca de la Historia. O sea que a partir de allí en iVoox están descargables y hay un montón de contenido que es exclusivo y que, como digo, que el podcast también es un formato que está en auge y que para mí es muy, muy importante porque te permite también que la gente te conozca y sobre todo tener muchas escuchas, que esto es lo importante, que la gente te escuche. Muy bien. Pues ya la última. Sergio Alejo Gómez, ¿por qué escribes? Eso me pregunto yo, ¿no? Porque si te explicase cómo empezó toda esta historia es un poco rocambolesca, ¿no? Porque me acuerdo que un día jugando a fútbol con unos amiguetes me hice un esguince de tobillo y me enviaron 15 días a casa en el trabajo y dije, ¿y qué hago ahora, no? Tantos días aquí con la pierna estirada sin poder hacer nada. Pues oye, mira, tenía rondándome por la cabeza la idea de escribir algo y me puse delante del ordenador, me puse sin ningún guión y dije, venga, lo primero que salga. Y empezó a salir la historia de Tito Valerio Nerva, ¿no? Y no sé por qué me fui al momento de Augusto, a las guerras cántabras, y empecé el relato y a partir de ahí pues ya fui guionizando un poco más el tema y una cosa llevó a otro. Pues mira, una trilogía, luego 2 ensayos y luego estos 2 nuevos de la Renovatio Imperii de la época de Justiniano. O sea que, y más todos los proyectos que están en la recámara y que ya están preparándose pues para ver la luz. Evidentemente, la saga de Renovatio Imperii va a tener una tercera parte y esta trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva pues no se queda en trilogía, sino que después de más de 3 años un poco así parada, en el sentido de que no ha habido ninguna novedad, pues ya parece que el 4º libro va a ver la luz, si me lo permiten los dioses, pues para el año que viene, a ver si para marzo o abril nos levantan un poco el veto, se puede volver a celebrar el Sant Jordi, el día del libro, y podemos volver a hacer presentaciones y podemos ver la luz del día y relacionarnos un poquito más con nuestros lectores y poder firmar esos ejemplares que tanto ellos echan de menos. Que así sea, Sergio. Muchas gracias por pasarte por Yo Me Publico para hablarnos de novela histórica y autopublicación. Espero que tengas mucho éxito con todos tus proyectos. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Lo mismo para ti. Un saludo. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias por tus me gusta en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.